Amigos míos, queridos míos, ¿cómo están? Hoy vengo a contarles un poco de mi historia con respecto a la astrología. Es una historia que me encanta porque me conecta directamente con mis padres. Mis padres, ambos, eran profesores, los dos, de Historia Universal, Historia de Venezuela, Geografía Universal y Geografía de Venezuela. Pero de los dos, mi querido padre, como buen Virgo, estaba siempre muy pendiente de cómo nosotros crecíamos, estudiábamos, no aprendíamos cosas todos los días, etcétera, etcétera. Y él tenía una biblioteca súper grande, una biblioteca que recuerdo que en una pared muy ancha, llegaba del techo al suelo y de pared a pared, ¿no? Una biblioteca gigante, además para una niña de 8 años aproximadamente, pues la veía inmensa. Cuando yo aprendí a leer, el hombre, yo tendría como 7, 8 años, ya leía perfecto, o sea, de corrido, como se llama, como se le dice allá en Venezuela, y me para frente a la biblioteca y me dice, tú tienes que leerte esta biblioteca. Yo veía la biblioteca así, y decía, bueno, yo voy a leer de esta biblioteca lo que me gusta y lo que me interese. Y resulta que me enganchó desde esa edad la mitología greco-romana. Y me hice fanática, me lo conocía todos los dioses, sus aventuras, lo que hacían, lo que dejaban de hacer, los amaba, tenía mis preferidos, etcétera, etcétera. De allí pasé a la astrología, porque los arquetipos de la astrología, lo que representan cada uno de esos arquetipos dentro de nosotros, vienen de la mitología greco-romana. Son los dioses griegos los que representan el carácter que le entregamos a cada uno de los planetas y lo que significa en nosotros. Entonces, podría decir que mi historia con la astrología empieza desde que era una niña, apenas con 8 años. Ahora, ¿qué pasa? En esta historia de amor, que me ha durado toda la vida, yo creo que mi historia más fiel y más leal ha sido con la astrología, he pasado por muchas etapas. Al principio me gustaba mucho la astrología predictiva. Yo creo que es porque la astrología clásica te lleva prácticamente derecho a la astrología predictiva. Pero luego me fui desencantando de esa parte de la astrología porque creo que realmente la visión de que, por ejemplo, tienes un Saturno en una determinada posición de tu carta natal y ese Saturno te va a traer a ti problemas, limitaciones, etc. No lo veía sano y empecé a darme cuenta que realmente la astrología, y dentro de la astrología, tu carta natal, que es el documento o el instrumento preferido que utilizamos los astrólogos para hacer un análisis, los elementos de cada planeta, o sea, cada planeta, cada signo, cada casa y las interrelaciones entre ellos son tu mapa, lo que tú escogiste para venir a vivir, pero no solo lo que lo escogiste porque sí, y porque de alguna manera eso te va a ceñir en un destino que no puedes cambiar. No, es más bien mejor dicho, las señales de aquellas circunstancias de las que tú te vas a valer, de aquellos desafíos de lo que te vas a valer para evolucionar. Por lo tanto, las cartas natales son para trascenderla. El mapa, las señales, allí están las indicaciones de qué cosa vas a hacer o qué es aquello, mejor dicho, que en esta vida decidiste trabajar y la forma en la cual debes hacerlo y que te va a ayudar para tu mayor bien, para tu mayor evolución. Entender eso me llevó a entrar dentro de otra área de la astrología, que es la astrología evolutiva y que realmente me enamora, me encanta, y es la astrología que hoy por hoy, cuando leo una carta natal a cualquiera de mis clientes, es la astrología que uso, ¿no? La astrología evolutiva. De esta carta que está aquí, una vez leí de una astróloga muy famosa, se llama Linda Goodman, que es una de mis astrólogas preferidas. Una vez leí de ella que decía que los grandes maestros no tenían carta natal porque la habían podido trascender. Y es muy lindo, muy interesante cuando te das cuenta que lees una carta natal a una persona y que esa misma carta la vuelves a leer en 5 años y aún siendo la misma, porque la carta natal es una radiografía, una fotografía, mejor dicho,
del cielo en el momento que tú naciste, por lo tanto no va a cambiarte nunca. Sin embargo, te das cuenta cómo esa persona ha hecho ese camino evolutivo, ha trascendido, ha transformado, y lo que lees, lo que leíste, mejor dicho, hace 5 años, hoy es totalmente diferente, porque le ha servido, ha hecho su trabajo. Entonces, un Saturno en Leo, en la casa 2, por ejemplo, o mejor, un Saturno en Acuario, en la casa 2, y digo así porque Saturno en Acuario lo tuvimos hace poco y hay una generación que ha nacido con Saturno en Acuario y que va a traer grandes cambios y va, mejor dicho, va a continuar avanzando con los cambios, ¿no? Van a recibir el testigo de la generación anteriores de Saturno en Acuario. El caso es que cuando tú lo lees, te puedes dar cuenta si esa persona lo ha trabajado o no lo ha trabajado, porque en un momento de su vida puedes conseguir que ese Saturno limita lo que van a ser sus posesiones económicas, la casa 2, y luego cuando se ha dado cuenta de eso y lo ha trabajado, te darás cuenta que esa persona ha descubierto su propia forma de producir recursos, de producir su dinero, de producir su propia prosperidad, de ser un agente hacia su prosperidad, pero de una manera original, distinta. Entonces eso, les decía, es lo que utilizo a la hora de hacer una lectura a mis clientes. Pero posteriormente, porque la curiosidad es insaciable, llegué de una manera prácticamente casual, aunque como nada es casual, causal, ¿no? Pero digamos que me llegó por una publicidad de estas que le llegan a unos 10.000 millones de publicidad al día, ¿no? De Instagram, de Facebook y todo eso. Y en esa publicidad hablaban de una formación, de un máster en astrogenealogía. Un máster que estaba destinado a las personas que eran astrólogos o consteladores familiares. Y que se unía estos dos conocimientos, ¿no? Estas dos tradiciones, mejor dicho, la tradición de la astrología y el conocimiento de las constelaciones familiares. Y la verdad es que como yo también soy consteladora, me llamó muchísimo la atención. Yo dije, mira, aquí están mis dos amores, mi amor de toda la vida y mi amor de hace 20 años. Y entonces empecé a investigar y al final terminé inscribiéndome en el máster, haciendo el máster de la mano de un gran maestro venezolano, por cierto, que se llama Enzo de Paola, y que con una generosidad increíble ese hombre entrega sus conocimientos y me siento muy, muy orgullosa y valga esto para hacerle un reconocimiento. El caso es que hice el máster y bueno, encontré esta otra vertiente de la astrología que me fascina y en la que estamos trabajando y en la que estamos entregando a todas las personas que así lo necesiten una forma expedita, una forma más fácil, más fluida de llegar a esos embrollos de esos sistemas familiares que necesitan trascender para continuar su camino evolutivo. Pero bueno, de la astrogenealogía tenemos otros vídeos y los pueden revisar, están en la lista de vídeos. Lo que quería decirles era eso y contarles un poco de cómo es mi historia de amor con la astrología y cómo de la astrología clásica fui evolucionando hasta la astrología evolutiva que mantengo actualmente y ahora abrazando mi nuevo amor, la astrogenealogía, con la cual de verdad me estoy llevando satisfacciones increíbles, satisfacciones, y de verdad tengo muchísimo tiempo trabajando como astróloga y como consteladora familiar y sin embargo puedo decir que las experiencias que he vivido últimamente dentro de esta área me han dejado con la boca abierta. O sea, han sido experiencias súper hermosas y súper llamativas porque parecen realmente mágicas. Ahora toca el turno de contarles la historia, mi historia con mi amor de hace 20 años. Bueno, 20 años más o menos, aproximadamente, de las constelaciones familiares, con respecto a las constelaciones familiares. Así como lo de la astrología está íntimamente relacionado con mi niñez, pues las constelaciones familiares están íntimamente relacionadas con mi viudez. Yo enviudé en el 2000 y a partir de ese momento
para superar este trauma, empecé a buscar métodos de crecimiento personal, de ayuda, de autoayuda, tradicionales y no tradicionales. Es decir, tradicionales y alternativos. Dentro de los tradicionales, psiquiatras, psicólogos, etc. Dentro de los alternativos, conocí las constelaciones familiares. Me las presentó precisamente una astróloga muy querida, que me hacía todos los años, me hacía mi carta natal y mis revoluciones solares, Patricia Salgado. Y ella un día me dice, cuando me estaba haciendo las constelaciones, me estaba haciendo la carta o la revolución de ese año, me dice: Anaida, yo creo que para que tú superes definitivamente este trauma con lo de la muerte de tu esposo, debes hacerte una constelación familiar. Y yo le pregunté: ¿cómo que definitivamente? Ya yo venía de todas las herramientas que bajo 1, 2, 3, 20, el día tú las consultas normales, ¿no? de la psicología y que pasan mucho tiempo. Ya yo tenía más o menos, bueno, no me acuerdo ni cuántos años ya trabajándome, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención eso, que ella me dijera que con una iba a ser suficiente. E incluso me dice, porque ella estaba estudiando en ese momento constelaciones familiares también, y me dice que bueno, que una de las cosas por las que ella había decidido estudiar las constelaciones familiares era porque se había dado cuenta que eran muy expeditas, muy rápidas. El caso es que me invita, voy a la clase que ella tenía, porque su profesora, también una mujer maravillosa, daba clases, y para las clases constelaba, y los alumnos eran los participantes de las constelaciones públicas, ¿no? Primero fui a una constelación particular, individual, con esta mujer. Y segundo, fui a la constelación pública donde estaban los alumnos, entre ellos mi amiga, haciendo de participante. El caso es que me enamoré de las constelaciones familiares, y a partir de ese momento empecé a investigarlas por mi parte, empecé a estudiarlas, a investigarlas, a prepararme, a hacer cursos, a entenderlas, a buscarlas, a tener una unión con ellas y a practicar las constelaciones. Me recuerdo que esa parte me encanta, porque la verdad es que yo trabajaba en esa época como fiscal del Ministerio Público en Venezuela, con mi profesión académica. Académicamente yo soy abogado, y empecé constelando a mis compañeras de la iglesia, empecé constelando a mis compañeras de la fiscalía, empecé constelando a mis amigos. Por supuesto lo hacía totalmente gratuito, ¿no? Y lo hacía con una inocencia y con una entrega y un amor increíble, porque sentía que cosas que me habían podido ayudar a mí, pues era hermoso que también pudiera ayudar a otras personas. Tengo que reconocer también que las constelaciones familiares estuvo íntimamente relacionada con mis ataques de pánico, porque luego hice y cuando estaba en tratamiento y estaba haciendo todo esto, luego hice un síndrome de pánico postraumático, y recuerdo que las constelaciones familiares me ayudaron muchísimo. No puedo quitarle el mérito a lo que realmente me sanó, y fue que junto con todas estas herramientas y junto con millones y billones de personas que llegaron a mi vida, y cuando digo millones y millones ustedes dirán: sagitariana, exagerada, pero es que fueron tantas, fueron incontables las personas que llegaron a mi vida para ayudarme, incontables las experiencias que tuve en esa época. La verdad es que fue una época de evolución y de sentir que el cielo entero estaba a mi favor. Es una sensación que me continúa, que continúo viviéndola, y que les decía, no le puedo quitar el mérito a mi encuentro personal con Cristo. No soy católica, aunque fui católica muchísimos años. Luego tuve una relación personal con Cristo y cambié, por supuesto, ya de religión. Pero sí es verdad que me declaro profundamente cristiana, me declaro profundamente amante de todo lo que significa crecer a través del amor incondicional, ¿no? y de la entrega y del servicio. Al final, todas las herramientas me ayudaron. Al final, las constelaciones familiares se han convertido en una de mis principales herramientas de trabajo, junto con la astrogenealogía, ahora que une la astrología con las constelaciones familiares, es decir, une estos dos amores. Pero la base fundamental de mi trabajo
tiene una historia bastante esotérica, bastante sobrenatural. Y es una historia que me voy a atrever a contar por primera vez en mi vida. Por primera vez en mi vida la voy a decir en público. Miren, yo llegué a España hace 9 años más o menos. Y como les decía, en Venezuela trabajaba en estas cosas más por servicio y de forma gratuita, totalmente gratuita, porque, bueno, tenía mi trabajo formal, ¿no?, dentro de la fiscalía. Que tengo que decir, y entre paréntesis, que era un trabajo que de alguna manera estaba relacionado con esto, porque yo era fiscal del Ministerio Público en el área ambiental, entonces es un trabajo de ecología, un trabajo de contacto con la naturaleza, de conocimiento de la energía, de entender que todos somos uno, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que de alguna forma fue un paso previo, ¿no? También estaba relacionado. Al final nos damos cuenta que toda nuestra vida es como un gran tapiz y en ese tapiz todo se relaciona, todo se engloba y todo termina teniendo un propósito, actuando en favor de ese propósito, ¿no? Pero bueno, les comentaba lo sobrenatural. Llego a España con todo este bagaje, sin saber muy bien qué venía a hacer. Esa es otra historia que se la contaré algún día. Y un día estaba en ese duerme-vela, en ese momento en el que uno no está dormido, pero tampoco está como muy en la tierra, ¿no? Y empiezo a sentir que mi cuerpo se queda, o sea, mi cuerpo está en la cama y saca mi alma, mi espíritu, sale. Yo no les puedo decir a dónde fui. No recuerdo exactamente el lugar como era, ¿no? Pero más que un lugar, era o sea, no puedo decir que era un lugar físico, pero bueno, conclusión, me llevan a otra dimensión, esa es la palabra que estaba buscando, me llevan a otra dimensión. Y en esa dimensión empiezo a ver como que estoy recibiendo una preparación, ¿no? Un conocimiento. Al final el conocimiento se lo resumo muy fácil. Me decían, hay 2 formas de aprender. O aprendes de abajo hacia arriba, tratando en esta vida de ir limando cada trauma, cada experiencia, cada circunstancia, cada dolor, cada problema, cada contacto con cada ser humano. Es decir, vas trabajando de abajo hacia arriba, intentando liberar trauma por trauma, lo cual te va a llevar esta y más vidas. O te das cuenta que de arriba hacia abajo eres una energía superior, eres un ser divino, eres un Dios tú también. Y de arriba hacia abajo, cuando entiendes eso, todo lo demás deja de tener importancia, deja de tener sentido. Porque si yo me doy cuenta que yo soy Dios, si yo me doy cuenta que todo lo que todo lo que yo he vivido ha sido mi creación, ha sido co-creado realmente por mí, tiene un propósito, por lo tanto, y al entender ese propósito, estoy en paz, estoy en plenitud. Nada que perdonar, todo ha valido la pena. Y eso realmente, al final, junto con cualquiera de estas herramientas de las que le hablo, la astrología, la astrogenealogía, las constelaciones familiares, renacimiento, canalización de registros acásicos, en fin, Reiki, cualquiera de mis herramientas, cualquiera de las cosas que yo puedo utilizar realmente dentro de una terapia, dentro de una sesión de acompañamiento, lo que de verdad siempre me guía fue lo que recibí ese día. Trata de ser un canal para que la persona que esté al lado tuyo entienda, al igual que tú, quién es. Y desde ahí todo será más fácil. Y una de las cosas que me gusta mucho de la unión entre la astrología y las constelaciones familiares es que me confirma lo que yo como astróloga siempre he sentido, ¿no? Y es que la astrología es una herramienta de sanación. La astrología normalmente se utiliza de forma clásica y tradicional, se utiliza para indicarnos qué hacer y qué no hacer. ¿Qué fue la astrología que nació por allá, por la Edad Media, más allá? Y qué es la astrología que normalmente trabajamos. Por ejemplo,
En estos días vi un post que me llamó mucho la atención y lo peor es que a la gente le sigue gustando eso. No digo que no le guste, pero a mí me impresiona mucho. La gente le sigue gustando el tema de Mercurio está retrógrado, ten cuidado, no, evita firmar contratos. Bueno, el otro día leí incluso evita comprar móviles porque te pueden salir dañados. Yo decía, esto es increíble, ten cuidado, Mercurio está retrógrado, no vivas, cuidado si respiras, porque si vamos al caso, Mercurio, regente de Géminis, rige a nivel en el cuerpo humano la vía respiratoria. Entonces, señores, y el sistema nervioso. Entonces, señores, cuidado, cuidado si respiran. En fin, que es cierto que hay una influencia planetaria, pero es que esto va más allá de la simple, ¿cómo les diría? Vamos a ver, déjame ver cómo les diría que sea respetuoso hacia la astrología y hacia mis compañeros astrólogos que hacen esta clase de astrología, ¿no? Va más allá de la simple predicción, va más allá de la simple toma de precaución porque supuestamente el hecho que haya un evento astrológico va a influenciar en tu vida y va a influenciarlo de una manera que puede ser extremadamente negativa o extremadamente positiva. Y yo voy a ser muy responsable con lo que les voy a decir. La astrología, aparte de eso, realmente cuando hay un evento astrológico que ocurre todos los días del mundo, unos son más interesantes o menos interesantes, por lo tanto más conocidos o menos conocidos, pero todos los días del mundo ocurren cosas en el cielo. Eso, lo que está allí, es una energía que se nos entrega, que se nos dispensa para que nosotros con esa energía hagamos algo que redunde a favor de nuestra evolución, algo que me haga crecer. Por ejemplo, poniéndole el mismo ejemplo de Mercurio. Mercurio está retrógrado. ¿Para qué? ¿Cómo podría yo utilizar esta energía de Mercurio retrógrado? Mirando hacia adentro la forma en la cual me comunico. ¿Cómo me comunico? Además, Mercurio es un comunicador entre planos. Entonces, ¿cómo me comunico conmigo misma? ¿Cómo me comunico? Todo planeta que está retrógrado me lleva a revisar e ir hacia adentro. Entonces, y hacia atrás. Entonces, ¿cómo se comunica mi cuerpo con mi alma, con mi espíritu? ¿Escucho mi cuerpo? ¿Lo escucho? Cuando quiere caminar, cuando quiero hacer ejercicio, hago ejercicio. Cuando quiero dormir, duermo. O sea, lo escucho. Escucho mi alma, escucho mis emociones, ese mensaje que las emociones vienen a darme. Y así, o sea, de eso se trata. De ir y de aprovechar esta energía. Venus, por ejemplo, cuando hay un evento importante con Venus, ¿cómo estoy trabajando mi arquetipo venusino dentro? ¿Qué estoy haciendo yo con esta energía femenina, arquetípicamente femenina, que atrae y conecta con la prosperidad, con la abundancia, con el placer, con el gozo, con la sensualidad? ¿Qué estoy haciendo yo con esto? ¿Realmente me conecto con eso o no? Entonces, conclusión, la astrogenealogía me encanta porque definitivamente confirma mi teoría con respecto a que la astrología es una herramienta de sanación y que puede combinarse con cualquier otra herramienta y hacer prodigios en la vida de una persona. Por supuesto, cuando una persona está dispuesta a hacer el trabajo. Pero cuando una persona está dispuesta a hacer el trabajo y se unen estas dos herramientas, pues de verdad ocurren cosas maravillosas. Y tengo la gracia, la felicidad de tener testimonios súper interesantes. Uno de esos testimonios es precisamente con mi hija. Cuando yo estaba haciendo el máster en astrogenealogía, trabajaba con las cartas familiares, es decir, con mi propia carta y la carta de mis hijos y de mi nieto. ¿Por qué? Porque, bueno, se me hacía más fácil. Parece una cosa incongruente, ¿no? Porque es más difícil ser objetivo con la familia, pero trabajaba con la carta de ellos para ir viendo realmente y comparando la realidad de lo que estaba estudiando, porque obviamente a ellos los conozco y conozco su vida, entonces podía ir viendo la realidad de lo que estaba estudiando. Hay una de los aspectos de la astrogenealogía donde estudiamos una cosa que se llama el signo oculto y cómo podemos trascender los desafíos que nos propone el signo oculto.
cuando yo estoy trabajando el signo oculto y reviso el signo oculto de mi hija, resulta que ella es signo oculto Aries y eso la conecta directamente con el padre. Cuando reviso en la carta natal del padre, la conecta con el hecho de haberse sentido, ella quedó huérfana cuando tenía 16 años, de haberse sentido desprotegida, desamparada, ¿no? Por la muerte de su padre cuando ella tenía 16 años. Y yo decía, wow, o sea, esto está aquí en la carta. Y sí, estaba en la carta, pero estaba además la solución. Y 20 y pocos años más tarde, resulta que ella, sin saberlo, había buscado su canal de sanación. En su signo oculto, la vía de solución de este problema era emprender, es decir, tomar su voluntad, tomar su energía masculina y hacerse emprendedora de su propia vida, autónoma dentro de su propia vida. Eso tiene una proyección hacia afuera con la autonomía laboral, ¿no? Porque todo esto estamos hablando de energía, la energía del padre. Entonces ella sin saber eso, hacía muy poco tiempo, aproximadamente 2 años, se había hecho autónoma, estaba emprendiendo con su propia empresa de marketing digital. Y yo me quedé a cuadro. Yo dije, mira cómo realmente esto se puede ver y cómo estas soluciones, la energía que te ofrece el universo, la energía que te ofrece el sistema solar cada vez que influye sobre ti, pues te da la oportunidad de que realmente cumplas tus propósitos en la vida, tus propósitos evolutivos, tus pautas evolutivas. Y el otro testimonio es todavía más llamativo, porque fue una de las primeras cartas astrogenealógicas que hice con un muy queridísimo amigo que se llama Luis. Luis tiene hace mucho tiempo un embrollo X y dentro de ese embrollo trabajamos la carta y nos damos cuenta que lo conectaba con un bisabuelo. Pues en la carta natal decía que encontrábamos como Luis había hecho un clic energético con ese bisabuelo y necesitaba trabajar esa energía para darle el lugar que le correspondía dentro de la orden de pertenencia en el sistema familiar a este bisabuelo. Y Luis se fue hasta el País Vasco y encontró cómo realmente este bisabuelo, por una razón muy particular, estoy contándoselas tratando de no irrespetar la privacidad de Luis, pero bueno, la causa es que él se va al País Vasco y descubre cómo este hombre había hecho cuadernos contando su historia y la historia de su hijo y cómo efectivamente esa historia de verdad, categóricamente, tenía que ver con lo que habíamos encontrado dentro de la carta natal y cómo darle el lugar de pertenencia a este hombre por un acto realizado dentro de las constelaciones familiares y un acto psicomágico, pues le dio a Luis la paz y la tranquilidad que tenía muchísimo tiempo buscando. En conclusión, la astrogenealogía funciona y funciona porque todas las herramientas nos son dadas para nuestro mayor bien. Y cuando alguien realmente se propone salir de una condición, pues tiene que buscar la herramienta que más le resuena. A mí me resuena esta. Y hasta ahora todas las personas que han venido hasta mí y les ha resonado, pues también ha sido una vía de solución para sus problemas. Así como espero que sea una vía de solución para los problemas de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme, por ver este vídeo, porque además están allí siempre. Activa tus notificaciones. Espero que ya te hayas suscrito al canal y si no lo has hecho, recuerda hacerlo. Compártelo, por favor, compártelo si te gustó. Dile a las personas, compañeras tuyas, amigas tuyas que puedan necesitar de este vídeo o de cualquiera otro de mis vídeos que aquí están. Y como siempre, los quiero mucho.